Hola, soy Noelia, te recuerdo que puedes suscribirte a nuestro canal. Que una película recaude más o menos dinero en taquilla no solo depende de la calidad del film, también de la campaña de marketing que rodea al estreno. En el ranking de las 20 películas más taquilleras de la historia hay sagas tan populares como Harry Potter y Los Vengadores. Repasa la lista y cuéntanos en comentarios si echas alguna película en falta. El puesto número 20 es para Fast and Furious 8. En esta entrega de la franquicia con más adrenalina, una misteriosa mujer entra en escena para llevar a Dom de vuelta al mundo del crimen. Desde las costas de Cuba a las calles de Nueva York, ningún escenario se resiste a esta carrera contrarreloj para devolver a casa al hombre que les convirtió en una familia. La segunda parte de Los Increíbles contaba con un presupuesto de 200 millones y recaudó más de 1.200. 14 años después de que conociéramos a la familia Los Parr, vuelven a la acción para detener a un nuevo villano. Fue nominada a Mejor Película de Animación en los Oscar, los BAFTA y los Globos de Oro. La belleza está en el interior, pero bien que lucen los 1.264 millones recaudados por La Bella y la Bestia en su remake protagonizado por Emma Watson en el papel de Bella, una joven brillante a la que su pueblo se le quedaba pequeño. El puesto 17 es para otra película protagonizada por unas jóvenes valientes y cuyas aventuras te dejarán helado. Frozen es uno de los mayores éxitos de Disney de los últimos años. Elsa y Anna se ganaron el cariño del público que volvió a acudir a las salas de cine en la segunda entrega de la saga. La secuela de las historias más famosas de dinosaurios ocupa el puesto 16. Jurassic World, El Reino Caído, dirigida por el español Juan José Bayona, retoma el devenir de estos animales prehistóricos tras la desaparición del parque temático y la gran amenaza que se cierne sobre ellos en forma de volcán. Star Wars Episodio 8, Los Últimos Jedi, triunfó en taquilla, como todo lo que rodea la saga más prolífica de la historia del cine. Mientras la Resistencia sigue combatiendo a una primera orden cada vez más poderosa, Rey tendrá que tomar importantes decisiones sobre su futuro. La franquicia que ha hecho millonaria J.K. Rowling tenía que estar en ese top de 20 películas más taquilleras. En esta entrega, Harry Potter, Hermione y Ron tienen que recuperar la espada de Gryffindor para acabar con los últimos Horrocruxes y evitar así que Voldemort consiga la inmortalidad. Los espectadores arroparon el estreno de Black Panther, mientras que las críticas la dieron la espalda, aunque eso sí, aplaudieron que por primera vez Marvel apostara por un reparto mayoritariamente negro. En cuanto al argumento, el protagonista vuelve a su Wakanda natal para ser nombrado rey, pero tendrá que transformarse en Pantera Negra con el objetivo de combatir a un enemigo que quiere hacerse con el metal que se usó para hacer el escudo del Capitán América. Los Vengadores, la era de Ultron, están en el número 12 de la lista. Iron Man, Capitán América, Thor, el Increíble Hulk, Viuda Negra y Ojo de Halcón tendrán que poner fin a los planes del villano de turno, una máquina cuyo principal objetivo es ni más ni menos que acabar con todos los hombres. Elsa y Anna volvieron a la pantalla grande con una segunda entrega de su aventura, Frozen 2, que podría haber escalado más puestos en este ranking de no ser por la llegada del coronavirus. En esta película descubriremos jugosos detalles del pasado de las dos hermanas. Fast and Furious hace doblez de la lista con su séptima entrega, A Todo Gas 7, la última en la que participó Paul Walker, quien falleció en un accidente automovilístico.
Un año después de que el equipo de Dominic consiguiera el indulto, sus intentos de llevar una vida normal no tardan mucho en ser desbaratados. La primera entrega de Los Vengadores, con un casting de lujo: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson y Samuel L. Jackson, tenía todas las papeletas para colocarse entre los films más taquilleros. Tom Holland se despidió de su personaje, al que dio vida en 3 entregas, con un éxito en recaudación. Se trata de la primera vez en la historia cinematográfica que el personaje es desenmascarado. El Rey León nos ha dejado decenas de imágenes para el recuerdo y algunas canciones que todavía somos capaces de tararear. El remake con imagen digital del clásico de Disney consiguió una nominación a los Oscar por sus efectos visuales. La franquicia regresaba 22 años después de los sucesos de Jurassic Park, con versiones domesticadas de algunos ejemplares de dinosaurios para poblar un parque temático que no resultará tan divertido como se esperaba. Y entramos de lleno en el Top 5. La entrega de Los Vengadores del año 2018 ha recaudado más de 2.000 millones de dólares, una gesta nada sencilla. El cuarto puesto es para Star Wars, Episodio 7, El despertar de la fuerza, la primera película de la saga con el sello de Disney. A los héroes clásicos, Leia, Han Solo, Chewbacca, R2D2, se suman otros como Finn, Rey y el adorable BB-8. También entra en escena el terrible Kylo Ren. Abrimos podio. En el número 3, Titanic, con 2.187 millones de dólares de recaudación. Han pasado más de 20 años desde que se estrenó y todavía seguimos preguntándonos si Rose y Jack no podrían haber compartido tabla. El film suma 11 premios Oscar, incluido el galardón a Mejor Película, Mejor Director, Mejores Efectos Especiales, Mejor Banda Sonora y Mejor Canción. Los Vengadores vuelven una y otra vez a la lista, en este caso con Endgame, y ya son 3 las entregas de esta saga que se han colocado en el top 15 de las películas más taquilleras de la historia. Y en el número 1, la película que ha hecho más recaudación de todos los tiempos. Avatar ocupa este lugar en el ranking desde hace una década. El mayor éxito de la carrera de James Cameron nos traslada hasta el universo de Pandora. Además, fue la primera película que se estrenó en formato 3D.